hacer? Muy buenos días, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Espero que haya amanecido muy bien, ya para la última clase de la semana. La idea de hoy es que hagamos ejercicios con el tema de matrices, con el tema de listas de varias dimensiones, porque siento que eso todavía está un poquito, digamos que le falta práctica para que ustedes puedan llegar con un poquito más de confianza al reto. Digamos que este es el tema de las matrices, es un tema casi que de nunca acabar porque eso es gigante y hay demasiadas cosas que se pueden
evaluar y NumPy es una librería muy grande, pero pues lo importante es que tengamos claros los conceptos que hasta ahora ustedes han trabajado y que tengamos claros los conceptos que van a necesitar para el reto, porque el reto en particular pues tiene enunciados que son un poquito más enfocados hacia matemáticas y hay personas pues que no tienen como esa trayectoria en matemáticas y les puede costar un poco más. Entonces, la idea es que hagamos ejercicios similares a los del reto para que ustedes puedan tener, pues digamos, una comprensión clara de qué es lo que se está haciendo, de cómo se están implementando estos algoritmos y que no tengamos pues, ningún problema a la hora de ejecutar el reto. De todas maneras, las personas que cuando estén ejecutando el reto tengan problemas, tengan dificultades, me pueden escribir con muchísimo gusto, yo les ayudo. Obviamente no les voy a compartir la solución, pero sí les puedo tratar de ayudar para aclararles algún concepto, para aclararles como alguna funcionalidad o aclararles algo que no tengan claro. Entonces, vamos a empezar entonces. Ya les estoy compartiendo. Yo ya creé aquí la clase 4. Entonces vamos a empezar directamente. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. Voy a robarme la matriz con la que habíamos trabajado la clase pasada y voy a crear acá un archivo nuevo que se va a llamar ejercicio 1. Vamos a empezar. Voy a importar otra vez NumPy a NP y vamos a crear esta misma matriz con la que habíamos trabajado ayer. Entonces, también voy a abrir un Excel para que lo trabajemos. Listo. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. Tengo aquí, voy a dar aquí una matricita rápidamente para que miremos el primer ejemplo que quiero que hagamos. Voy a copiar la misma matriz que tenemos acá en el código. Entonces, si me dan un segundo, yo la copio aquí rápidamente para que la tengamos clara. Entonces, un 10 menos 234, un 345, un menos 90 y un 19. Un 20, un 36, un menos 90, un menos 32, un 45. Después un 56, un 13, un 17, un 65, un 23. Todos estos son números aleatorios que nos inventamos, pues estos números no tienen ningún sentido ni ninguna restricción. Podrían poner los números que quisieran, no hay ningún problema. Aquí me faltó el 21, el final. Menos 500, menos 32, 86, 32 y 50. Listo. Entonces, en un segundo ya voy a revisar aquí. Bueno, entonces, el primer ejercicio o el primer reto, lo que nos pide es algo similar a lo que les voy a mostrar acá. Entonces, vamos a suponer que tenemos esta matriz que, voy a copiarla por aquí más abajito, que es como ejercicio. Entonces, vamos a señalar por aquí en rojo unos valorcitos. Los voy a hacer diferentes a cómo está el ejercicio, pues para que podamos practicar algo nuevo.
Pues lo que nos dicen básicamente es, tenemos estos colorcitos o estos números que están coloreados, hay que sacar el máximo y el mínimo y revisar en qué posición está el máximo y el mínimo de todos esos colores rojos que hay ahí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues lo primero es que tenemos que revisar cómo se está haciendo la iteración a través de la matriz. Entonces, si vemos la clase de la semana, la clase que hicimos ayer, en un segundo yo la busco por acá, para que miremos. Entonces recuerden que en NumPy tenemos una función que se llama ndEnumerate. Entonces esta función ndEnumerate lo que nos permite es efectivamente recorrer esa matriz. Vamos a volver a poner este ndEnumerate para que ustedes recuerden esto qué es lo que hace, cómo funciona. Les voy a imprimir ese index y esa data para que miremos bien qué está retornando cada una de estas dos cosas del ndEnumerate. Entonces, Python ejercicio 1.py. Entonces, miren que lo que devuelve este ndEnumerate es la posición del elemento y el elemento al frente. Entonces, la posición la devuelve en esta estructurita que tiene dos paréntesis. Eso es como si fuera una lista, pero en vez de corchetes tiene paréntesis. Eso se llama una tupla o un tuple. Y este tuple tiene las dos posiciones, la posición I y la posición J. Entonces acá lo que podemos hacer es que, pues como tenemos la posición I, la posición J y el valor, con eso podemos revisar estos datos que están aquí. Entonces vamos a poner nuevamente los índices de la matriz para que podamos tratar de identificar cómo revisar estos datos rojos que necesitamos en este momento. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces lo que yo estoy viendo es que aquí esto hace parte de la diagonal inversa, ¿cierto? Por ahí en alguna parte habíamos calculado la diagonal inversa, entonces vamos a repetir ese cálculo para poder saber si el dato está en la diagonal inversa. Y lo otro es que yo también veo acá que tenemos, por ejemplo, el 86, el 23, el 23, el 50. Entonces son datos que están como en esta parte de abajo de la diagonal inversa, ¿cierto? Entonces, lo que podemos ver es como hay que tratar de identificar estos colores, cuáles son las propiedades de la J y de la I que nos hacen, pues que nos hacen efectivamente identificar cada una de estas casillas, cada una de estas posiciones. Entonces, en particular, en el reto, nos dicen que, pues, o las casillas que señalan en el reto, nos dan una estrategia que es sumar, por ejemplo, la I y la J. Miren que si yo sumo aquí la I y la J, este me da 4. Si yo sumo estos dos, también me da 4. Si yo sumo estos dos, también me da 4. Si yo sumo estos dos, también me da 4. Si sumo este con este, también me da 4. Si sumo acá, por ejemplo, este, ya me da 6. Pero miren que también me da un número par, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, este me da 6. Miren que, por ejemplo, este me da 6, ¿cierto? Y este de acá me da 8. Entonces, tenemos que revisar primero. Miren que todos los datos que están aquí nos están dando pares, porque todos los de esta diagonal inversa dan la suma de la I más la J dan 4, todos los de esta segunda filita dan 6 y este último aquí abajo da 8. Entonces, lo que podríamos hacer aquí con esto es empezar a revisar si hay algún otro caso, digamos dentro de todas estas que no están señaladas, que nos dé un número de esos, a ver si de pronto ese nos sirve. Digamos que la estrategia con este tipo de ejercicios es tratar de revisar cada uno de esos datos. Entonces, lo que podemos hacer es, empecemos a mirar dos cosas acá. Miremos, por ejemplo, primero, entonces vamos a poner la I es igual a index en la posición 0 y la J es igual a index en la posición 1. Entonces, vamos a hacer solamente un ejemplo. Vamos a mirar si este ejemplo nos funciona. I más J es mayor a 4, mayor o igual a 4, pero mayor o igual a 4. Y también que I más J dividido 2 sea igual a 0.
pues, y que no tenga que el residuo de dividir I más J entre 2 sea igual a 0. Y vamos a imprimir esos datos, a ver qué nos da, a ver si hay alguno que no cumpla con esa condición. Vamos a volverlo a ejecutar. Vamos a mirar esto que nos está dando. Nos entregó el 19 en la posición 0,4. Ahí está. Después nos entregó el menos 32 en la posición 1,3. Después nos entregó el 17 en la 2,2. Después nos entregó el 23 en la 2,4. El 23 en la 2,4. Este de acá. Después nos entregó el menos 23 en la 3,1. Este de acá. Después nos entregó el 23 en la 3,3. Este. Después nos entregó el menos 500 en la 4,0. Después nos entregó el 86. Y después nos entregó el 50. Miren que con esa simple formulita, que lo que hice, pues yo digamos que no me la sabía de cabeza, sino que lo que tiene que hacer uno es literalmente pintar la matriz que le están poniendo y tratar de identificar esa combinación de I y J que nos hagan llegar a los números que tenemos señalados. Entonces, en este caso, yo ya puedo hacer cosas como, por ejemplo, array auxiliar. Y voy a empezar con un array vacío y aquí voy a meter la data. Entonces, array auxiliar.append, y meto esa data. Y por aquí al final. Bueno, no, perdón. Bueno, no importa, vamos a mirarlo así. Ahorita organizamos esto para mirar cómo nos queda. Entonces, yo tengo. Voy a hacer un print aquí abajo del array auxiliar. Miren que aquí abajo ya me queda, y con esto aquí abajo ya puedo calcular los máximos y los mínimos. Entonces, print el máximo de el valor de los valores señalados es, entonces aquí ponemos una coma y podemos poner array auxiliar el máximo del array auxiliar. Entonces esta sería una forma. Miren que sería el 86. Y lo mismo si me piden el mínimo. El mínimo de los valores señalados es min array auxiliar. Entonces aquí está menos 500. Ahora, tengo un problema y es que yo necesito identificar como cuáles son las posiciones de cada uno de estos dos datos. Entonces, si yo quiero identificar las posiciones, de pronto tengo que agregar información adicional aquí en este array, o tener un array adicional, o tener, digamos, alguna otra forma de obtener el máximo. Entonces, hay muchísimas formas de hacerlo, y esto aquí ya es casi que de ustedes, como cada uno pues, se quiera complicar la vida con esto. Pero básicamente lo que yo podría hacer es, en este caso, pues una forma sería volver a recorrer este dato y encontrar cada uno de estos. O la otra forma es, aquí adentro, empezar a calcular máximos y mínimos. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, que el máximo sea igual a 0. Y el mínimo lo voy a poner igual a en 0. Yo voy a borrar estos arrays auxiliares, les vamos a mostrar otra forma de calcular máximos y mínimos. Entonces, y voy a poner además del max la posición max. Y posición min. Voy a aclararlo también así, no con la listica, sino con estas dos paréntesis para que nos empecemos a acostumbrar a cada una de estas dos formas de trabajar. En realidad, el mínimo yo tendría que ponerlo no como 0, sino lo tendría que empezar con un valor muy grande, como para que esto no me vaya a fallar. Lo puedo empezar con el valor máximo de la matriz. Ahorita lo corregimos. Yo aquí lo que puedo hacer es preguntar, voy a empezar con el máximo. Sí. Si data es mayor que max, yo igual a cambiar esto
máximo. Entonces, si el valor que estoy trabajando, pues, o el que está en cada iteración, es mayor o igual que ese valor máximo que yo definí aquí arriba, que lo definí con un valor bajito, por ejemplo 0, que ahorita vamos a corregir eso para que quede mejor. Entonces, acá lo que tendría que hacer es que máximo es igual a data, que la posición, el máximo, es igual a index. Entonces, vamos a mirar esto que queda aquí al final. Print máximo, como posición máxima. Vamos a mirar esto que da. Miren que me da 1.86 en la posición 4,2. Vamos a mirar si eso está bien. Sí parece. 86 en la posición 4,2. Entonces lo único que le falta a esto es que hay que trabajar un poquito mejor con esos datos. Miren que yo tengo que empezar el máximo, lo voy a empezar no con un 0, sino con el valor mínimo de este array para que la primera vez pueda cambiar. Este sería matriz ejemplo, punto, a ver, busquemos que esto lo pusimos aquí la vez pasada, punto min, abrir y cerrar paréntesis, punto min, y aquí este sería matriz ejemplo, punto max. Miren que esta variable que me permite guardar el máximo, la estoy igualando al valor más pequeñito que hay acá para que siempre cambie, y lo mismo el mínimo. Estoy igualando al valor más grande que hay aquí para que la primera vez pueda cambiar. Miren que aquí hago otra vez. Sí. Y data es menor o igual a mínimo. Entonces aquí lo que puedo hacer es mínimo igual a data y posición mínimo es igual a index. Y acá vamos a imprimir el mínimo. Vamos a mirar esto que da. Miren que me da que el mínimo es un menos 500 en la posición 4,0. Efectivamente, miren, un menos 500 en la posición 4,0. Entonces, hasta acá, digamos que lo que hice fue básicamente calcular los máximos y los mínimos de una forma manual para poder entender, para poder saber cuáles eran las posiciones. Como les digo, esto hay muchísimas formas de hacerlo. Se los pongo así para que ustedes pues, tengan como el ejemplo de cómo sería con código, pero igual esto hay muchísimas maneras de hacerlo. Yo también podría haber puesto otro array diferente y en ese otro array llevar las posiciones, después buscarlas, sacar el índice. Hay muchísimas maneras de hacer esto. Entonces, esta es una. Ahí se las voy a dejar ahorita en el Git para que la tengan. Voy a poner también el Excel acá para que lo tengamos. Entonces, calcular el min, las posiciones de los elementos. Yo guardo por aquí esto. Y ya les voy a responder las dudas que tengan ahí en el chat. En un segundo, por favor. Bueno, vamos a mirar que... Entonces, ¿cómo se guardan esas posiciones en índices en una tupla o lista? Bueno, miren que en este caso el índice me lo está devolviendo este enumerator. Entonces yo no tengo que hacer nada, no tengo que guardar nada. Pero si yo quisiera crear una tupla desde cero, lo puedo hacer con estas dos, pues con los dos paréntesis. En vez de poner corchetes, pongo paréntesis. Cuando a una tupla le quieres hacer append, te saca un error porque las tuplas no se pueden modificar. Una tupla yo la pongo y queda con ese valor siempre. A no ser de que haga lo que está haciendo aquí, es asignar una tupla diferente. En una lista sí se puede. No hay problema. Sí. Acá miren que este índice me está devolviendo, como vimos ahorita, les voy a mostrar rápidamente por aquí arriba. Miren que ese índice me devuelve una tupla con la posición de la fila y la posición de la columna. Entonces, como siempre hemos estado hablando de I y J, lo que hice fue separarlo como para que quedara un poquito más claro. Miren que en la posición 0 del index está la I, que es la fila, y en la posición 1, perdón, en la posición 1 del índice está la J, que es la columna. Entonces, por eso decidí cómo separarlos,
para que quedara pues con I y con J, que es como habíamos trabajado anteriormente. Correcto, ahí como dijo Mayerlin en el chat. Entonces, si uno hace un sort de la matriz, uno puede controlar que se haga ordenamiento por filas. Sí, eso es parte de lo que vamos a ver la próxima semana, cuando trabajemos con operaciones un poquito más avanzadas de NumPy y de Pandas. Bueno, José, tienes ese attribute error. Mándame una foto, porfa, para revisar tu código, porque no sé bien cuál es el error que te está saliendo ni por qué te está saliendo. Entonces, mándame una fotico para poderte ayudar. Listo, vamos a hacer el ejercicio 2. Voy a volver a copiar la misma matriz. Voy a pegarla por acá. Vamos a volver a poner los índices. 0, 1, 2, 3, 4. Y lo mismo acá, 0, 1, 2, 3 y 4. Y vamos a mirar entonces algo que se parezca al ejercicio 2. Un segundo, yo les voy a mostrar acá. Porque yo no... Charlie me está haciendo una pregunta súper interesante. Ella me dice, profe, usted está diciendo que las tuplas no se pueden modificar. Usted está diciendo que las tuplas no se pueden modificar, que usted tiene una tupla y esa tupla va hasta el final de la vida así. Pero usted la está modificando acá. Se está agregando está haciendo el cambio aquí. Entonces mira que yo lo que estoy haciendo aquí no es modificar una tupla. Lo que estoy haciendo es modificar el valor de una variable. Yo lo que no puedo hacer es a esta tupla 0,0 agregarle datos, porque ella, cuando la declaro, se queda así hasta el final de la vida, el 0,0. Pero esta posición max, yo sí la puedo cambiar. Yo le puedo cambiar no que sea 0,0, sino que sea 0,10, o que sea 20,5, o que sea 30,50, porque es una variable. Simplemente estoy cambiando el valor a la variable. A la variable yo sí le puedo cambiar el valor, pero a la tupla no le puedo agregar más datos. ¿Listo? Bueno, por aquí ella me está preguntando que por qué mayor o igual a 4 y la operación residuo con 2 se refiere al tamaño de la matriz. No, en realidad esto que está acá fue la forma en cómo encontré que podía identificar estos numeritos en rojo. La forma en cómo podía encontrar estos numeritos en rojo, que básicamente es mira que la suma de I y J en esta diagonal inversa me da 4. La suma de I y J en estos tres datos da 6 y la suma de I y J en este aquí da 8. Entonces por eso puse como que la suma fuera par y que fuera mayor o igual a 4 para poder identificar todos estos numeritos en rojo. Porque mira que si la suma es impar, por ejemplo, mira este me da 5, este me da 5, este me da 5 también, este me da 5, este por ejemplo me da 7 y este me da 7. Entonces, si tuviera que identificar los números que están en blanco, lo que hubiera hecho es que la suma fuera mayor a 4 y que fuera impar, por ejemplo, para poder identificar los que están en blanco. Pero los que están en rojo, mira que la suma de I y J siempre es mayor o igual a 4 y siempre es par en todos estos rojitos porque estoy trabajando con esas diagonales. ¿Listo? Pero sí, estamos de acuerdo. Alexander comenta ahí que sí se puede recorrer una tupla y al recorrerla la puedo sumar. Sí, claro que sí, yo puedo recorrer tuplas sin ningún problema. Lo que no puedo hacer es cambiarle los valores. Simplemente utilizar una tupla diferente o cambiar la variable, lo que sea, pero yo sí la puedo recorrer, no hay ningún problema. Bueno, entonces el reto 2 básicamente lo que nos pide es que voy a pintar por aquí estos datos. Obviamente estoy cogiendo cosas diferentes a lo que tiene el reto, pues para no irles a dar la solución completa. Listo. Entonces vamos a pintar estos aquí en rojo. Entonces si dice el ejercicio 2, vamos a tratar de hacer aquí ejercicio 2. Entonces den un segundo yo acá. Vamos a hacer un ejercicio parecido. Es reemplazar de los números en rojo que sean mayores. Que sean mayores a 30. Reemplazarlos
los datos del siguiente vector. Entonces, vamos a poner, no sé, 1, 2, no. Yo más bien lo pongo así para que nos quede más claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que vamos a hacer es, en esta matriz, empezar a buscar valores mayores a 30. Lo vamos a buscar en orden. Primero este, después este, después este, después este, después este, y así sucesivamente. Vamos a recorrer primero la I y después la J. Y después vamos a empezar a evaluar cada uno de estos números. Si es mayor a 30, entonces lo vamos a empezar a reemplazar por datos de este vector. Primero el 1, después el 2, después el 3, y así sucesivamente. Eso es más o menos parecido a lo que hay que hacer en la variante 2 del reto. Entonces vamos a hacer acá el ejercicio 2. Vamos a seguir con la misma matriz que veníamos trabajando hace un momentico. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es iterar la matriz. ¿Cierto? Entonces estamos iterando la matriz de esta manera. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo primero es identificar como la parte de arriba de la diagonal. O sea, esta parte de arriba de la diagonal. ¿Yo cómo hago para identificar que estamos en la parte de arriba de la diagonal? Les voy a poner aquí como primero, identificar que el dato esté en la diagonal superior. Entonces, en este caso, miren que la I es menor o igual a la J, porque miren que aquí es 0 y se compara con el 0 hasta el 4. El 1 se compara con el 1 hasta el 4, el 2 se compara con el 2 hasta el 4, el 3 con el 3 hasta el 4 y el 4 con el mismo. Entonces, I es menor o igual a J. Esa es la forma de identificar que un dato está en la diagonal superior. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a poner la I y la J. Y vamos primero a imprimir los datos de esa diagonal superior. Entonces, print if I es menor o igual a J, print data. Vamos a mirar esto que da. Voy a poner aquí un clear. Bueno, voy a subir esto al Git. Profe, una pregunta. Dime. ¿Usted me podría recordar el index y el data ahí en ese for? ¿Esos son nombres que usted puso? Sí, Por correcto. No, son nombres que yo pongo. El Listo, nombre gracias. que yo quiera. Sí, el nombre que yo quiera. Listo, gracias. Profe, buenos días, una consulta. Hola. ¿El Ajá. index se referiría a las filas y el data a las columnas? No. ¿O En el no? index tengo tanto filas como columnas. Y en data tengo el dato como tal. Ok, ahí es el nombre de toda la matriz, en index. No. No. ¿Qué más? Voy a imprimir index como data antes de seguir con este ejemplo. Ahí con ejemplos. Entonces mira que index me imprime una parejita de datos, que es la I y la J, o sea, la posición en esa matriz, I y J. Y al frente, data, me El imprime número. cada uno de esos valores, cada uno de estos numeritos que hay dentro de la matriz. ¿Listo? Ah, ok, profe, sí, ahí ya me quedó más claro, muy amable. Perfecto. Por aquí, por el chat, Julieta me está preguntando que si puedo poner el enunciado del ejercicio. Los estoy poniendo en el Excel. Listo, pero igual los voy a poner acá también. Lo que pasa es que si yo pongo aquí que calcule de los números en rojo, no tengo cómo poner los números en rojo aquí en Visual Studio. Pero bueno, ahorita lo organizamos. Y los cuentas ya los voy a poner. Entonces, vamos a poner acá, identificar el valor de I y J de cada dato de la matriz. Profe, una pregunta. Dime. Aquí donde identificas el index, en el I igual a index, J igual a index, entre corchetes estás generando dos listas. No, en realidad estoy accediendo al elemento 0. En este caso no es una lista, sino una tupla. Pero sí, mira que estoy accediendo al elemento 0 de index. Por ejemplo, en el caso de menos 500, index vale 4,0.
Entonces, mire que estoy accediendo al valor 0 de index, o sea, al 4. Y en este caso estoy accediendo al valor 1 de index, o sea, el 0. Aquí en este primer ejemplo, el 4,0. ¿Listo? Listo. Gracias, profe. Un gusto. Pues lo primero que estamos haciendo es revisar si un dato, si un elemento hace parte del triángulo superior. Entonces, miren lo que me está dando. Me está mostrando el 10, después el menos 234, después el 345, después el menos 90, después el 19, después el 36, después el menos 90, después el menos 32, después el 45. Si yo tuviera que identificar los otros, lo voy a hacer solamente a modo de ejemplo. Pondría que la I es mayor o igual a la J. Miren esto lo que me da. Miren que ya me da los otros. Miren que me da acá 10, después un 20, después un 36, después un 56, 13, 17, menos 14, menos 23, 35, 23. Entonces, así, digamos que con este menor igual o este mayor igual, yo puedo identificar si estoy en el triángulo superior o en el triángulo inferior. Pero en este caso lo que necesitamos es el triángulo superior, porque miren que lo que me pide este ejercicio es el triángulo superior. Ahora me dice, los datos que sean mayores a 30, reemplazarlos por datos del siguiente vector. Vamos a ponerlo en orden. Profe, otra pregunta. ¿El triángulo Cuéntame. superior también incluye la diagonal? La ¿cierto? diagonal. Sí, correcto. La incluye. Voy a poner aquí el vector a reemplazar, que es este dato, tiene 15. Entonces, aquí lo que tengo que preguntar, if data es mayor a 30, esto es lo que me dice el enunciado, si no estoy mal, que sean mayores a 30, reemplazarlos por datos del siguiente vector. Entonces, si data es mayor a 30, entonces, revisar si el dato es mayor a 30. Entonces, sí, reemplazarlo por un dato del vector. Entonces, si data es mayor a 30, básicamente lo que tengo que hacer es decir, ¿sabes qué? La matriz en esa posición ya no va a tener el dato original. Por ejemplo, vamos a ver el primero, este 345. Entonces, bueno, vamos a poner aquí cómo va a quedar esta matriz. ¿Cómo debería quedar? Entonces, vamos a hacer primero el ejemplo aquí como a mano. Entonces, miren que aquí me debería quedar un 1, aquí me debería quedar un 2, aquí me debería quedar un 3, aquí me debería quedar un 4 y aquí me debería quedar un 5. ¿Está claro por qué? Voy a poner como en otro color los que cambié. Perdón. Porque esos son los únicos mayores a 30. Correcto, porque son los únicos mayores a 30. Entonces son los únicos que estoy cambiando de valor. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es decirle aquí a la matriz. Entonces, si la data es mayor a 30, pues la matriz ejemplo en la posición I, J va a ser igual a un dato de este vector a reemplazar. Entonces lo que voy a hacer es vector a reemplazar punto pop en la posición 0. Y esto recuerden que lo que hace es de una vez al vector le quita el dato y como esto me devuelve el dato, se lo puedo pasar a la matriz. Vamos a mirar si esto funciona y si sale bien. Print, matriz, ejemplo. Vamos a mirar si sale. Entonces, 10 menos 234, 1, menos 90, 19, 20, 2, 3, 4 y 5. Ahí están. ¿Listo? ¿Está claro este ejemplo? Vamos a mirar qué más dudas hay por acá. Profe, Profe, qué pena. Ah, Sí, no, cuéntame. tranquilo. Dale, Diana. Dale. Profe, es que yo pensé que el pop solamente era para eliminar. El pop elimina y devuelve. Elimina y también mete, ¿sí? Correcto. Debería. Ah, ok. Muchas gracias. Si quieren para que eso quede más fácil, lo podemos hacer así. Un siguiente
dato a ingresar es igual a vector a reemplazar punto pop. Porque miren que el punto pop tiene esa ventaja, que además de que elimina el dato, lo retorna. Entonces, como lo retorna, yo lo puedo guardar en una variable. Como lo puedo guardar en una variable, le puedo pasar esa variable a la matriz. Entonces, ayer que me preguntaban cómo meter o cómo cambiar datos de una matriz de NumPy, es exactamente igual a como se hacía antes con las posiciones I y J. Pues simplemente yo puedo acceder aquí a cada uno de los elementos de la matriz de esta manera. ¿Está claro este ejercicio? ¿Alguien le queda alguna duda? Profe, la pregunta que tenía es, la ubicación de los números que se reemplazan del vector en la matriz tiene que ver con la iteración del for. Sí, exactamente. Mira que este for yo lo estoy iterando en cada uno de los datos de la matriz. Entonces, para cada uno de los datos de la matriz, lo que estoy haciendo es revisar si cumple con las dos condiciones que necesito. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Que esté en el triángulo superior y además de que esté en el triángulo superior, que el dato sea mayor a 30. Entonces, por eso estoy revisando aquí dos ifs. Yo también puedo haber hecho esto aquí con un AND, data mayor a 30, y hubiera sido lo mismo, pues es exactamente lo mismo. Ok. Profe, una pregunta. Ahí usted tiene el comando pop, bueno, siguiente dato a ingresar, igual a vector a reemplazar, punto pop 0. Listo, usted lo está sacando del vector nuevo o la lista nueva del 1 al 15, Correcto. pero usted lo está igualando a la matriz ejemplo, ¿sí? Al momento de Estoy, igualarlo es como si estuviera algo así, un comando punto .append, algo así. Es que eso es lo que no me queda claro porque no hay como comando de ingreso, no lo veo. listo. Yo no estoy haciendo aquí como una operación de igualación. Recuerda que hacer una operación de igualación es poner dos iguales y eso devuelve si es true. Eso no es el caso. Tampoco estoy haciendo un comando punto .append porque yo no necesito agregarle un dato adicional a la matriz. Yo no necesito que la matriz tenga más datos. Yo lo que estoy haciendo es cambiar un dato en la matriz. Y para cambiar un dato en la matriz, lo que estoy haciendo es una operación de asignación. Mira que lo que estoy haciendo es decir que el valor de la matriz en la posición I, J va a ser igual al dato ingresado. Entonces, lo que estoy haciendo es literalmente entrar a la matriz y reemplazar el dato allá adentro. Porque a través de la posición I y J, yo puedo acceder a los valores de la matriz y como puedo acceder a los valores de la matriz, los puedo cambiar también si necesito. Esto es lo que, pues esto es una asignación igual a la que habíamos visto, a la que hemos visto siempre, que es básicamente yo tengo una variable y a esa variable le quiero meter un dato, utilizo el igual para poder asignar este dato, que está aquí en esta variable que estoy señalando, asignarlo a un espacio en memoria. Ese espacio en memoria, ¿cómo se llama? Matriz ejemplo en la posición I, J. Así básicamente. ¿Está claro? Ya, vale, muchas gracias. Listo, perfecto, con gusto. Bueno. En un segundo vamos con el ejercicio 3. Yo también quiero que se parezca al del reto 3. En un segundo, por favor, ya les voy a mostrar aquí cuál es. Entonces, vamos con el ejercicio 3. Entonces, vamos otra vez con la matricita. Entonces, en el ejercicio 3, vamos a determinar la suma de los elementos en la diagonal principal que sean mayores a 20. Determinar el producto de los datos negativos en la diagonal inversa. Y al final, sacar la suma de ambos valores. Pues lo que tenemos que hacer es, todos estos números que voy a señalar aquí,
Los de la diagonal principal, que es esta, tenemos que tomar estos valores. Es más, voy a poner por aquí un colorcito diferente y estos también. Entonces, los de la diagonal principal tenemos que sumar los que sean mayores a 20. Y en este de acá tenemos que sacar el producto de los negativos. Entonces vamos a mirar cómo se hace eso. Vamos a sacar acá un ejercicio. 3.py. Entonces vamos otra vez con la matriz, vamos con el for, calcular todo igualitico. Realmente que este vector ya no va. Vamos a copiar también el índice. Entonces, yo como identifico, primero, identificar si un dato está en la diagonal principal. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es si i es igual a j. Entonces, si i es igual a j, puedo imprimir diagonal principal data. Por aquí me muestra diagonal principal 10, 36, 17, 23 y 50. 10, 36, 17, 23 y 50. Listo. Esa es la forma de identificar. Bueno, voy a poner estos datos un poquito más abajo para poder poner los índices otra vez. 0, 1, 2, 3 y 4. Y lo mismo aquí. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, la matriz, la principal, la estoy identificando con el, miren que la I y la J son iguales. La I y la J son iguales, la I y la J son iguales, la I y la J son iguales, la I y la J son iguales. Ahora, en la matriz inversa, entonces aquí habíamos hecho una metodología diferente ayer. Miren que básicamente lo que yo puedo hacer es, miren que en este caso la I vale 4 y la J vale 0. Entonces, si yo tuviera como el tamaño de la matriz, yo le puedo restar ese tamaño a la I. ¿Cierto? Miren que la matriz tiene 4 filas. Entonces, si yo le resto el tamaño a la I, entonces sería como I menos 4. Y si I menos 4, perdón. Si I menos 4 fuera igual a J, me daría también la diagonal inferior. Porque miren que en este caso, yo tengo por ejemplo el 3. Entonces, 3 menos 4, 1. Lo tendría aquí. 2 menos 4, 2. Por ejemplo acá. 4 menos 1, 3. Sería este. 4 menos 4, 0. Entonces me daría este mismo acá. Entonces es otra manera de hacerlo. ¿Cómo hago yo para saber el tamaño de la matriz? Entonces tamaño es igual a matriz ejemplo punto shape. Si no estoy mal, voy a imprimirlo para estar seguro de que estoy haciéndolo bien. Tamaño. Sí, efectivamente, miren que aquí me da 5,5. Entonces, miren que como son 5 filas, yo tengo que restar es un 4. Entonces tendría que restarle tamaño menos 1. Entonces voy a comentar esta parte de acá. Vamos a identificar si un dato está en la diagonal secundaria. Entonces esto lo podemos identificar como si la I menos tamaño en la posición 0 menos 1 es igual a J. Entonces print diagonal secundaria, diagonal, se llama diagonal inversa, ¿cierto? Diagonal inversa y data. Uy, perdón, un segundo que no se dice ahí. Listo, vamos a mirar eso que queda, a ver si lo tengo bien. No, un segundo, yo reviso que tengo mal. Un segundo para revisar que tengo mal.
cómo habíamos hecho la diagonal inversa la clase pasada. Un segundo, por favor. Listo, entonces ya me está dando el 19, el menos 32, el 17. A ver, esto no está funcionando bien, un segundo yo reviso. Así, 19 menos 32, 17, menos 23 y menos 500. Ahí está. Entonces, lo que tengo que hacer al final acá es llevar sumatoria, diagonal principal, voy a empezar en 0, y producto. Eso se llama en realidad una productoria, diagonal inversa, ya tengo que empezar en 1. Entonces, si el dato está en la diagonal principal, lo que tengo que hacer es aquí preguntar si el dato es mayor a 20, lo sumo. Si el dato es mayor a 20, entonces sumatoria diagonal principal es igual a sumatoria diagonal principal más data. Y lo mismo en la diagonal inversa. Entonces, if data es menor que 0, miren que esto está preguntando que si el número es negativo, entonces si data es menor que 0, productoria diagonal inversa es igual a productoria diagonal inversa multiplicado por data. Voy a imprimir por aquí abajo al final, print sumatoria, suma diagonal principal, print producto, el producto de la diagonal inversa. Entonces miren que aquí la sumatoria me da 109, porque estoy sumando los que sean mayores a 20. Sería 36 más 23 más 50. Entonces sí, 109, efectivamente. Y pues vamos a sumar acá, vamos a mirar, sí. 36, 23 y 50, 109. Y el producto me dio 368.000. Entonces sería este multiplicado por este multiplicado por este. Son los negativos. Vamos a mirar. Voy a combinar y centrar esto aquí. 368.100. Entonces sí nos dio bien. Y finalmente entonces lo que tenemos que hacer es la suma de esos dos valores. Es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces voy a poner acá. Obtener productoria. Los datos negativos. Poner aquí. Obtener la suma de los datos mayores a 20. Y hasta el final, sumar ambos resultados. Entonces, print, resultado final, sumatoria, más productoria de una inversa. Vamos a mirar esto que da. Entonces, menos 367,891. Menos 367,891. Ahí está. Listo. Entonces, en este caso, digamos que así se haría este ejercicio. Básicamente, lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora es tratar de recorrer la matriz y poner las condiciones que se necesiten para esa, pues que nos esté pidiendo el ejercicio. ¿Aquí con esto alguna duda? Me vuelvo y lo muestro. Ustedes en el reto, pues digamos que no pueden poner prints al final, eso ustedes lo tienen que meter en una función y en esa función hacer un return, pero es más o menos esta la metodología, es recorrer la matriz y mientras está recorriendo la matriz, hacer, pues como tratar de identificar las condiciones de cada uno de esos datos. Entonces miren que no deja de ser un ejercicio de
una iteración con ifs por dentro para revisar cada una de esos elementos. Bueno, y vamos con el último ejercicio, que se va a parecer al del reto 4. Entonces, vamos a poner esto por acá. Ejercicio 4. Vamos a poner también los numeritos aquí. Listo. Vamos a hacer el ejercicio 4 de la siguiente manera. Es determinar la cantidad de cuadrados perfectos que hay en el triángulo inferior. Entonces voy a pintar el triángulo inferior. Y básicamente lo que nos pide esto es determinar la cantidad de cuadrados perfectos. ¿Qué es un cuadrado perfecto? Entonces vamos a poner esto acá. Entonces, un número es un cuadrado perfecto. Sí. Si la raíz del número es un número natural. Entonces, ¿qué significa que sea un número natural? Que sea mayor a 0 y entero. Eso es decir, que no tenga números decimales. ¿Ok? Entonces, con esto, pues, lo primero que tendríamos que hacer sería identificar cada una de las... Pues, identificar que el dato está en la diagonal inferior. Vamos a mirar acá. Ejercicio 4. Vamos a copiar otra vez la misma matriz. Además de la matriz, vamos a copiar el for y los índices. Vamos a identificar que el elemento está en el triángulo inferior. Entonces, identificar si el elemento está en el triángulo inferior. Entonces, if i es mayor o igual a j, print data. Entonces, ejercicio 4. Repente que ya lo estamos identificando. Miren que tenemos el 10, el 20, el 36, el 56, 13, 17, 14 menos 23, 35, 23, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos calcular la raíz cuadrada de un dato? Ya les voy a mostrar. En un segundo ya les voy a mostrar cuál es. Les voy a mandar aquí también la documentación en un segundo. Miren que hay un método que se llama, hay una librería que se llama Math, que es para hacer operaciones matemáticas. Dentro de esa librería que se llama Math, hay una funcioncita que se llama SQRT, que es básicamente para sacar square root, que así se dice en inglés, la raíz cuadrada de un dato. Entonces, lo que tenemos que hacer en nuestro ejercicio también es hacer un import math para poder tener operaciones matemáticas, y aquí sacamos la raíz cuadrada del dato. Entonces, obtener la raíz cuadrada del dato. Entonces, para eso hacemos un print. Bueno, voy a poner aquí raíz es igual a math.sqrt
de data. Y vamos a hacer un print de raíz. ¿Cierto? Entonces, bueno, en un segundo. Ya no puedo sacar raíz cuadrada de números negativos. Entonces miren que estos números negativos me sacan error por aquí abajo. Miren que me está diciendo que tiene un domain error. Entonces tengo que el dato sí es mayor a 0. Entonces, y data es mayor a 0. Le sacamos la raíz. Miren que ya ahí me está funcionando, me está entregando la data y la raíz abajo. Entonces miren que en este caso tenemos el 10, 3.16, el 20, 4.4, el 36, 6. Este, por ejemplo, es un cuadrado perfecto, un número perfecto. 56, 7.4, el 13, 3.6, el 17, 4.1, el 35, 5.9, el 23. Entonces, en este caso solamente hay uno, que es el 36. Entonces, acá lo que tenemos que identificar es identificar si la raíz es un número natural. Pues para identificar que que hay un número natural, les voy a mostrar aquí, hay muchísimas maneras de hacer eso. Yo ya les voy a mostrar. Un segundo, ya les voy a mostrar. Entonces, estoy buscando por aquí la buena forma de hacer esto. Entonces, un segundo. Había encontrado ayer una forma súper bacana de calcular esto, pero ya no la estoy encontrando. Vamos a intentar con esta, a ver si nos funciona. Profe, ¿hay algún ejercicio para este fin de semana? No, este fin de semana vamos a irnos con el reto. Entonces, vamos con el reto, solamente el reto. Igual pueden hacer estos 4 ejercicios que les estoy mostrando acá. Miren que yo ya estoy aquí asegurando, pues en realidad con una raíz cuadrada, ya estoy asegurando que el dato es positivo. Ahora lo único que me falta saber es si es entero. Entonces con esta funcioncita is-integer, yo puedo identificar si un número es entero o no. Entonces miren que todos me da puro falso, 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 excepto en este. Entonces al final lo que tengo que hacer es la cantidad de cuadrados perfectos que hay en el triángulo inferior. Entonces aquí lo que tengo que preguntar es que si la raíz es entera, entonces lo que tengo que hacer es, vamos a hacer acá un contador perfectos, es igual a 0, y vamos a aumentar el contador en 1. Al final, imprimimos la cantidad de raíces perfectas es contador perfectos. Listo. Entonces, así más o menos se puede calcular si, pues más o menos no, así se puede calcular si un número es natural, es básicamente definiendo que sea mayor a 0 y también que sea entero.
porque los números naturales son los que nos permiten contar, entonces yo cuento con números enteros. De todas maneras, ahí les quedan los ejemplos, ahí les quedan los ejercicios. La próxima semana vamos a seguir trabajando con NumPy, vamos a seguir trabajando con estas librerías que son bastante útiles, vamos a seguir adentrando como en este mundo. Entonces, para este fin de semana no les voy a dejar ejercicios, hagan los ejercicios que vimos hoy, que están ahí en el Excel que les voy a apuntar en el Git, porque pues yo los hice aquí rápidamente para que tuvieran como la información, para que pudieran ver el video después si están haciendo el reto. Y si tienen problemas con el reto, si tienen alguna dificultad, si tienen alguna pregunta con el tema del reto, me pueden escribir, es con muchísimo gusto. Yo obviamente no les voy a dar la solución, pero sí les guío para que la puedan hacer sin ningún problema. ¿Listo? Voy a subir esto al Git. Y nada, que tengan un feliz fin de semana. Ya saben que cualquier cosa me pueden ¿Se va a escribir. subir esto al Git? Sí, ya lo estoy subiendo. Gracias. De todas maneras, recuerden que lo que hice en este ejercicio, pues los 4 ejercicios que hice hoy están basados en cada una de las variantes del reto. Entonces, eso pues, debería de servirles a hacer ustedes el reto sin ningún problema. ¿Listo? Yo es que esto lo tengo abierto, entonces no me deja guardar. Listo. Profe, tengo una pregunta aquí, pero es un tema visual. En el Visual Studio mío aparecen unos textos de ejercicio 2, pues los nombres de los ejercicios rojos o amarillos. Es que uno tiene Visual Studio no tiene temas, entonces seguramente tenemos un tema diferente, es lo más probable. Pero no, pues, no sé si sea de pronto un error. Entonces que aparezca tenga algún error y lo marque ahí como Si quieres, mándame una foto al WhatsApp y lo miramos. listo. Vale. Gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien, que tengan un feliz día a todos. Hasta luego. Chao, profe. Chao, que tengan feliz fin de semana. Muchísimas gracias, profe, que pasó el día. Lo mismo. Chao, profe, Hasta luego. gracias. Chao, profe, gracias. Chao, gracias.